Exploradores, del átomo al cosmos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Exploradores del átomo al cosmos, todas las semanas aquí en Canal 24 Horas y 24horas.cl, revisando la ciencia, la investigación, la tecnología hecha en nuestro país. Y hoy nos acompaña el vicerrector de investigación y doctorados de la Universidad San Sebastián, doctor Carlos Vigo, con quien estaremos conversando justamente del trabajo que se está desarrollando en esta casa de estudios. Hablaremos de salud cardiovascular e hipertensión. De hecho, según la encuesta nacional de salud, cerca del 28% de la población en nuestro país sufre de esta patología. Una de sus causas es el alto consumo de sodio. Existe importante evidencia sobre cómo el potasio elimina el sodio a través de la orina, y en la Universidad de San Sebastián llevan años trabajando en este tema que vamos a estar abordando en los próximos minutos. ¿Han escuchado hablar de la programación fetal? Bueno, hoy hay bastante evidencia acerca de cómo diferentes síndromes o patologías que presentan mujeres durante el embarazo tienen consecuencias en sus hijos, incluso al crecer. El aumento excesivo del colesterol es un buen ejemplo de ello y hoy también los invito a conocer más sobre esto. Relacionado con el tema anterior, la obesidad y el aumento de la presión durante el embarazo también pueden gatillar enfermedades en los recién nacidos o impactar su salud futura. En la Universidad de San Sebastián también han indagado en estos temas y estaremos conociendo cuánto se sabe al respecto y cómo se puede enfrentar este problema. Lo comentábamos, el potasio puede ser clave para prevenir la hipertensión, pero ¿en qué alimentos está presente? La siguiente nota se lo contamos. La encuesta nacional de salud, cerca del 28% de la población en Chile sufre de hipertensión. Esta enfermedad crónica genera un aumento en la presión sanguínea de manera sostenida, lo que eleva el riesgo cardiovascular. Entre los factores importantes para producir hipertensión está el alto consumo de sodio, de sal. Y por otra parte, en la población hay un bajo consumo de potasio. Lo importante del potasio, que es un componente natural de los alimentos, es que el potasio actúa como un diurético y elimina el sodio. Durante años, investigadores de la Universidad San Sebastián han realizado estudios en torno a este tema, encontrando importante evidencia científica acerca de las bondades de consumir potasio. ¿Pero qué alimentos tienen potasio? Hay una cosa que es como una constante biológica bien elemental que muestra que todas las células, animales o vegetales, tienen en su interior 140 milimoles o mil equivalentes de potasio y 4 de sodio. Y por lo tanto, cuando uno consume alimentos que son tejidos, vale decir carne, verdura, frutas, hortalizas, son muy ricos en potasio. Lo que ocurre es que en el proceso de industrialización, cuando se transforma un chucho de pollo en un nugget de pollo en forma de dinosaurio, se pierde completamente el potasio porque se destruyen las células. Para los investigadores es importante hacer difusión en torno a este tema e incluso impactar con este conocimiento en las políticas públicas de salud. Lo que nosotros estamos proponiendo es decir, mire, podría haber un etiquetado, un semáforo verde que diga, este alimento es rico, su contenido en potasio, y por lo tanto previene las enfermedades cardiovasculares. Y si eso va acompañado de uno de sodio, personas con conocimiento van a decir, bueno, tiene sodio, pero tiene potasio y el potasio va a eliminar el sodio y por lo tanto puedo comerlo tranquilo. Y la industria lo está haciendo. La industria del pan lo hizo, que bajó el contenido de potasio a la mitad de la población, porque ahí estaba la principal fuente de exceso de sodio en nuestra alimentación. Y otras van a tener que hacerlo. En Estados Unidos, la normativa ya existe y los investigadores de la Universidad San Sebastián están confiados en que en Chile también se implemente y así se eduque a la población sobre cómo evitar riesgos cardiovasculares, que son la principal causa de muerte tanto de hombres como de mujeres en el mundo. Bien, para hablar de estos temas, de estas investigaciones, estamos justamente con el doctor Carlos Vigo, vicerrector de investigación y doctorados de la Universidad San Sebastián. Doctor, gracias por acompañarnos en Exploradores. Bienvenido. Gracias, Nicolás, a ustedes por la invitación. A ver, estábamos viendo justamente lo que tiene que ver con esta dolencia que viven tanto, la hipertensión, y que muchos también van a sufrir en algún minuto de sus vidas. Ojalá que no, digamos, pero esto está muy presente y tiene que ver con la calidad de vida, con la calidad de alimentación. Y ustedes han investigado muchísimo cómo de alguna manera poder ir evitando, compensando lo que es principalmente uno de sus orígenes, ¿no? Que es el exceso de sodio.
Claro. Ahora, las malas noticias son que el 70% de la población, después de los 50, 55 años, van a tener hipertensión. El 70%. El 70% de la población. No estaba tan mal yo, o sea, es un amplio número ahí. Es que en el conjunto de la población es el 50%. ¿Qué ocurre? Ocurre que el sodio es fundamental para el funcionamiento, pero llega un momento en que uno consume un exceso de sodio y el organismo es incapaz de eliminarlo. Y eso se llama hipertensión sensible al sodio. De hecho, en los años 60 y 80, varios estudios anticiparon que cuando pasáramos a consumir 200 milimoles de sodio, vale decir, el doble de lo normal, iba a subir la presión. Pero se veía muy lejano. Claro. Hoy día, el consumo de sodio en la población ha aumentado 4 veces lo que es lo normal y no somos capaces de eliminarlo. Y por eso los alimentos que contienen más sodio que en esas fechas que decía usted, ¿no? En esos años, 68. Claro, yo diría es responsabilidad de la alimentación procesada, los alimentos procesados. Perfecto. Porque, y este es un concepto que es como de enseñanza media, nosotros nos alimentamos de tejidos vegetales, ¿no es cierto?, como una lechuga o un pedazo de carne. Todas las células de los tejidos, y esto es una constante biológica, tiene 100 mil equivalentes de potasio, por ejemplo, y 4 de sodio dentro de la célula. Entonces, si uno come células, come tejido, ya sea una lechuga, un kiwi, o sea, un pedazo de carne, debería comer 10 veces más potasio que sodio. Lo que ocurre es que producto del procesamiento de estos alimentos se rompe la pared de la célula y se pierde el potasio y la industria no lo reemplaza. Perfecto. Y pone sodio. Ya. Se compensa con sodio esa pérdida de potasio. Digamos. Exactamente. Ya. Para darle consistencia. Y nosotros no estamos... Evolucionamos para conservar sodio, pero no esas cantidades, y por lo tanto no somos capaces de eliminarlo. Pero lo que nosotros hemos descubierto, y otros grupos también, pero lo hemos publicado, es que notablemente el potasio del alimento elimina el sodio. Ya. Y hay un mecanismo que está descrito en Hypertension, que es una revista oficial de la Sociedad Americana de Cardiología, que el potasio lo que hace es inactiva un transportador que se encarga de reabsorber sodio. Entonces el potasio lo inactiva. Perfecto. El potasio actúa de esa manera como un diurético. Y por lo tanto la recomendación hoy día es decir, mire, trate de comer alimentos naturales. ¿No es cierto? Rico en potasio. Es que todos los alimentos naturales son ricos en potasio. Partimos de la base, cualquier tipo de alimento. Cualquier alimento entero, un pedazo de carne, es rico en potasio, una vienesa no. Que eso es lo positivo también de la investigación, porque muchas veces se llega, bueno, tal tipo de alimento y no es la idea, digamos, pero puede ser, por ejemplo, más caro consumir ese alimento para finalmente tener una mejor calidad de vida. Aquí dentro de la investigación llegamos a que está presente en todos los alimentos. Exactamente, y entonces nosotros hemos avanzado también en lo que se llama la disponibilidad. Y por ejemplo, las papas son ricas en potasio, pero hay que cocinarlas entonces enteras con cuero. Ya. Porque si uno las troza, se pierde. Claro. Porque el agua en el que cocinó la papa la bota. Por eso es que uno cuando analiza hacia atrás la virtud que tenían esas sopas de la abuelita, o las sopas para los niños, que colocan acelga, zanahoria, papa, un pedazo de carne, muelen todo. Y eso es lo que uno come. Eso es riquísimo en potasio. Yeah. Y muy pobre en sodio. El sodio casi no está en la naturaleza. No está Finalmente en los alimentos. Eso lo incluimos nosotros, digamos, los seres humanos. Claro, porque lo que es notable es que el sodio es adictivo. Es cosa de ver, ¿no es cierto? Si uno compara comer maní sin sal y maní salado, el maní salado uno puede comerse un paquete entero, mientras que el otro no. ¿Adictivo por el sabor ahí dentro también? Es adictivo por el sabor. Ya. Que eso es bien relevante porque finalmente las conductas en términos de la alimentación van por estos elementos, en términos del sabor, de la textura, la consistencia. Exactamente, pero la adicción, yo he aprendido mucho en este tiempo, hasta de cocina, en este sentido. Yo aprendí, por ejemplo, que el café turco, que es intenso, tiene sal. Yeah. O si uno analiza galletas dulces, galletas, snacks dulces, y ve y tiene un contenido alto de sodio. Eso produce adicción y uno no puede dejar de comerla. Claro.
Claro. Son investigaciones muy relevantes porque finalmente, y usted nos da el dato, más del 70% va a terminar con hipertensión. Exactamente. Y obviamente cuando uno llega a este punto de la hipertensión hay farmacología ya, hay fármacos que logran de alguna manera ir compensando, pero a través de la alimentación ese es un excelente complemento, me imagino, justamente para esa situación, ¿no? Y con los efectos que tiene la hipertensión. Yo diría que más que eso, porque lo que ocurre, hoy día tenemos excelentes medicamentos para controlar la presión, muy bueno. Lo que ocurre es que más de la mitad de la población no sabe que son hipertensos. Y solo el 10% controlan la presión. Los estudios de la Encuesta Nacional de Salud en Chile muestran que las mujeres son mucho más responsables, ellas saben que son hipertensas, se toman los medicamentos y aún así solo el 20% controla la presión. Entonces, cuando uno tiene algo que ha influido y ha incidido en que la primera causa de muerte en el mundo, en hombres y mujeres, sean las enfermedades cardiovasculares, las cuales son secundarias a cosas como hipertensión, uno se da cuenta que no sacamos nada con tener los mejores medicamentos si las personas no saben que es hipertensa. Claro. Entonces, las recomendaciones actuales son: tómese la presión en la casa, sobre cierta edad, o consuma menos sodio, o nosotros le decimos consuma más potasio. Porque un tema que no hemos visto ahora, pero lo podemos ver más adelante, es que esto está afectando fundamentalmente a mujeres. Hay una tremenda diferencia que hemos aprendido en la biología y en la medicina moderna. Hay una tremenda diferencia entre hombres y mujeres, entre hembras y machos, de cómo manejan el sodio, cómo les afecta la presión, el infarto, etc. Doctor Bio, vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a seguir conociendo más de las investigaciones, el conocimiento que se está desarrollando en la Universidad de San Sebastián, hablando de salud cardiovascular, pero en mujeres embarazadas, y específicamente cómo algunas condiciones durante la gestación pueden repercutir en la salud de los hijos, incluso cuando son adultos. Hacemos la nota, vamos a la nota, perdón, hacemos una pausa y regresamos a la conversación con el doctor Kahn. La programación fetal se refiere a la manera en que los eventos metabólicos alterados en las gestantes pueden marcar para siempre las células del feto, causando incluso problemas de salud durante su adultez, favoreciendo, por ejemplo, el desarrollo de hipertensión, patología que afecta a la vasculatura y que se asocia con riesgo cardiovascular elevado. La comunidad médica y científica está al tanto de que la programación fetal existe. Lo que cada día aparece más son distintos factores que pueden programar. En ese sentido, condiciones como las patologías más frecuentes del embarazo, como la preeclampsia, la diabetes, está muy estudiado que sí tienen efectos negativos sobre el feto y por eso también esas condiciones se tratan precozmente durante el embarazo. Pero hay otras condiciones como la que nosotros estudiamos que también podría tener relevancia sobre el desarrollo vascular o alteraciones vasculares y que no son tan consideradas. Una de estas condiciones que no ha sido tan considerada es la hipercolesterolemia suprafisiológica. Los niveles elevados de colesterol, que en una población adulta son sinónimo de una condición patológica, durante el embarazo podríamos entenderlos como normales. De hecho, el colesterol tiene que aumentar durante el embarazo para que el feto que se está desarrollando tenga esta molécula que la requiere para síntesis de membranas celulares, para síntesis hormonal, etc. Entonces, en ese sentido, entendemos que es normal que aumente el colesterol durante el embarazo, pero nosotros hemos descrito en los últimos años que aproximadamente un 30% de las mujeres embarazadas presenta una condición que podríamos llamar patológica, en que ese aumento va más allá de lo que es normal. Y en estas mujeres y en estos fetos o recién nacidos también, lo que hemos descrito es que hay distintas alteraciones que afectan sobre todo la vasculatura o los vasos sanguíneos y que se podrían relacionar eventualmente después en la vida con el desarrollo, por ejemplo, de hipertensión. Pese a este alto porcentaje y a los riesgos para la salud que puede generar en el feto, hoy no hay evidencia de que los tratamientos que habitualmente se usan para el aumento de colesterol tengan efectos positivos durante el embarazo. Más aún, en Chile no se mide el colesterol en el paquete de exámenes asociados a la gestación. Aportar con conocimiento científico en torno a esta condición ha sido el objetivo de un grupo de investigadores de la Universidad San Sebastián. Nosotros
Partimos analizando al comienzo de la investigación la función vascular, cómo reaccionan los vasos sanguíneos de las mujeres que tienen esta condición del embarazo, y nosotros describimos que esos vasos sanguíneos no funcionan y no son capaces de dilatarse adecuadamente. Esto pasa en vasos de la placenta, en vasos del cordón umbilical. Estudiamos también toda la maquinaria celular que está alterada en esta condición, también la describimos completamente. Estamos haciendo ahora actualmente, en conjunto con otros investigadores asociados a este proyecto, describiendo qué elementos de la célula están alterados. Una investigadora está estudiando estrés oxidativo. Estamos viendo también qué pasa con la función de las lipoproteínas, qué pasa en la circulación de la mamá que está expuesta 9 meses a este colesterol elevado. Entonces, en el fondo, estamos tratando de estudiar lo que pasa en el feto, lo que pasa en la madre, lo que pasa en la placenta, en los vasos sanguíneos y en las células involucradas. Hoy trabajan en un nuevo desafío: desarrollar un tratamiento a nivel experimental para la hipercolesterolemia durante el embarazo. Así, este grupo de investigadores quiere seguir aportando, como lo vienen haciendo hace una década, con la evidencia científica que permita promover en el sector clínico la importancia de controlar esta condición y así evitar los problemas de salud que el recién nacido podría sufrir en su adultez, dada la programación fetal. Empezamos a Exploradores, estamos conversando con el doctor Carlos Bío, vicerrector de investigación y doctorados de la Universidad San Sebastián. Doctor, antes de la pausa revisábamos la nota y quiero preguntar y profundizar en el concepto A. Esto de la programación fetal, ¿de qué se trata, qué apunta? Ya. La programación fetal tiene que ver con que cosas que ocurren durante la vida fetal tienen repercusiones en la vida de adulto que no sospechábamos. Una de las primeras cosas que se conoció eran, por ejemplo, hijos de madres hipertensas que habían tenido problemas durante el embarazo. Los hijos a los 30, 40 años eran hipertensos. Y se empezó a buscar cuál era el mecanismo. Ahí se pensó que había un riñón menos desarrollado. Y lo que está haciendo este grupo de investigación en la Universidad de San Sebastián, de la doctora Andrea Leiva, tiene que ver con qué cosas ocurren, particularmente el colesterol, ¿no es cierto?, o la glicemia elevada, que afectan el desarrollo del feto. Y que pueden repercutir en efectos para ese niño, niña o adulto ya. Exactamente, es que eso no se sospechaba eso. Claro, que podía tener efecto, porque uno a largo pensaría, plazo. El feto finalmente recibe todo de la madre. Exactamente. Pero tendría poder efectos en el futuro, digamos. Pero se pensaba que las madres diabéticas tenían hijos más grandes durante esto. Pero ahora lo que ocurre con la programación fetal es que uno puede anticipar que a los 30 años, cuando el hijo ya sea un adulto, empieza a desarrollar o problemas con colesterol, que son los estudios que sugiere la doctora Leiva, ¿no es cierto?, que el colesterol materno, que sube el colesterol durante el embarazo. Normalmente ellos han demostrado que sube a niveles mucho más altos y el colesterol no es manejado bien, y eso puede incidir con que posteriormente los hijos o las hijas a los 20 o 30 años tengan problemas de arteriosclerosis o manejo del colesterol. Esto es bien importante, me imagino, doctor, para hacer ese diagnóstico, esa investigación y tomar medidas, ¿no?, para evitar que se den este tipo de... Exactamente. Hoy día sabemos que lo que ocurre dentro del ambiente uterino, dentro del ambiente fetal, y tiene que ver con obesidad, con hipertensión, ¿no es cierto?, con diabetes, con hipercolesterolemia, hay que cuidarlo y controlarlos bien, porque ya no se trata que el feto sobreviva, que el hijo nazca, ¿no es cierto? Esa ya fue la primera barrera. Claro, ha sido todo nace un trabajo sanito. Para la sobrevida, digamos. Claro, para el reducir, ojalá al máximo, la mortandad. Claro, pero esa era la perinatal. La perinatal. Ya superamos eso. Ya. Lo que apunta a esto es decir, oye, si la madre tuvo colesterol alto o glicemia elevada o hipertensión, ojo, porque el hijo que está sanito, ¿no es cierto?, puede que a los 30, 35 años empiece a desarrollar hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Entonces uno se está anticipando a eso. Interesante, y lo sumo con la primera conversación que tuvimos antes de la pausa, con respecto a las señales quizás no tan claras que pueden tener las mujeres con respecto a la hipertensión. Ahora le sumamos otro tema, cuando la mujer está embarazada y el efecto que puede tener en el hijo o hija. Claro, en el embarazo yo diría que médicamente siempre nos hemos preocupado del embarazo y de la salud. Sí.
Lo que no se preocupó la medicina y la biología es en percibir que los hombres y mujeres son muy distintos desde el punto de vista de manejo del sodio, de la hipertensión. Hay estudios epidemiológicos que muestran que las mujeres, a pesar de tener más enfermedades renales, son más leves que los hombres. Y sobre cierta edad es al revés. Las mujeres están como protegidas de las enfermedades cardiovasculares hasta los 50, 60 años y después es peor. Lo que ocurrió en este momento, y eso se presentó en Estados Unidos hace poco, que la primera causa de muerte en los Estados Unidos son las enfermedades cardiovasculares. Pasaron del 10º lugar al primer lugar, porque tenemos una tremenda deuda en la medicina en no habernos dado cuenta que las mujeres y los hombres son distintos desde el punto de vista renal y cardiovascular. Lo que yo decía, por ejemplo, el sodio, el principal transportador de sodio que reabsorbe sodio, el NCC, está muy activo en las mujeres. Son estudios que se han hecho en ratas, ¿no es cierto? Hembra está muy activo. Pero eso permite entender que las mujeres retienen más líquido. Claro. Que es una queja frecuente. Una queja frecuente. Sí. Y ellas deberían recibir tal vez más potasio, en forma de frutas, verduras, jugos. Ese va al punto que comentábamos. Doctor, vamos a ir a la siguiente nota aquí en Exploradores y relacionado con el tema anterior, hablando de embarazo y salud cardiovascular, los invito a ver la siguiente nota para seguir conversando al regreso con el doctor Pía. Aumentar de peso durante el embarazo es una situación normal. ¿Pero qué ocurre si se hace en exceso? Los riesgos a los que se expone el feto en desarrollo cuando la madre aumenta de peso durante el embarazo es que este aumento de peso induce cambios en el metabolismo de ese feto en desarrollo que aumentan el riesgo y la susceptibilidad de padecer de enfermedades metabólicas, de enfermedades cardiovasculares como hipertensión durante su vida adulta. Prevenir estas patologías es el objetivo de un proyecto desarrollado por investigadores de la Universidad San Sebastián. Se llama MamiEduc y consiste en el envío de mensajes a través de Telegram. Estos mensajes tienen información nutricional basada en evidencia. Y lo que buscamos es justamente modificar las prácticas alimentarias de las madres durante el embarazo. Recientemente, este proyecto fue piloteado en 4 CESFAM de Conchalí. Conseguimos que efectivamente, tal como lo dicen las cifras de salud, el 69% de las gestantes tenían sobrepeso u obesidad. Además, conseguimos que el 70% de las gestantes tenían prácticas alimentarias deficientes. Nosotros, luego de hacer esta encuesta diagnóstica, aplicamos nuestra intervención MamiEduc en las gestantes y observamos que justamente las gestantes obesas que recibieron los mensajes MamiEduc aumentaron entre 4 y 5 kilos en esas 8 semanas, mientras que las gestantes obesas que no recibieron los mensajes de nuestra intervención aumentaron en promedio 9.7 kilos. El equipo comenzará una nueva intervención con un número más amplio de casos. Su objetivo es recopilar la evidencia necesaria para influir en las políticas de salud durante el embarazo. Mismo objetivo tiene otra investigación que se desarrolla en la Universidad San Sebastián en torno a la preeclampsia. El síndrome de preeclampsia se origina, o aparentemente las investigaciones sugieren que se originan por un problema con el desarrollo de la placenta, particularmente con el remodelamiento de las arterias espirales. En este sentido, la función de distintas proteasas es necesaria para este remodelamiento. Nosotros hemos centrado nuestra atención en una proteína muy particular que se llama REC, que resulta ser el inhibidor o regulador más importante a nivel de la célula de la actividad de estas enzimas. Por tanto, estudiar la función de esta nos podría dar luces de cómo ocurre de la manera correcta e incorrecta el desarrollo de la placenta. Durante los años de estudio han hecho importantes hallazgos. Hemos descubierto que la expresión de esta proteína está aumentada en las placentas humanas de mujeres que desarrollan preeclampsia comparadas con aquellas que desarrollan embarazos normales. Estudios a nivel celular nos han permitido demostrar que esta proteína es capaz de regular negativamente la capacidad invasiva de estas células, lo cual es negativo para el desarrollo de la placenta. Además, la sobreexpresión o el aumento de esta proteína disminuye la capacidad de ellas de remodelar las arterias espirales uterinas. Es así que un aumento temprano de la expresión de esta proteína podría ser responsable del origen de preeclampsia.
En este sentido, nos hemos planteado también estudiar cuán temprano aumenta la expresión de esta proteína. Para ello hemos decidido evaluar la presencia de vesículas extracelulares que son provenientes de la placenta y que están presentes en la circulación materna. En ellas hemos encontrado que la abundancia o la cantidad de diarrea está aumentada más de 2,5 veces en estas vesículas placentarias 10 semanas antes del diagnóstico clínico. Los resultados entusiasman a los investigadores, pues en el futuro podría dar luces de posibles blancos terapéuticos para este síndrome, que cada año causa la muerte de 80.000 embarazadas y 500.000 niños, y que además aumenta en 10 veces el riesgo cardiovascular, tanto para la embarazada como el feto en su adultez. Pese a ello, aún no tiene tratamiento. Seguimos conversando con el doctor Carlos Vivo. Doctor, en la nota revisábamos lo que es siempre un tema, un gran tema en términos del periodo de embarazo, que es la preeclampsia. El problema que se da a nivel multiorgánico, me corrige si estoy mal en los conceptos, digamos, justamente por el tema de la presión, y especialmente cuando se llega a puertas del parto. Ese también es un punto que ustedes han estado investigando, revisando en el centro, ¿no? Exactamente, esos son los estudios que la doctora Charelo y el doctor Jaime Gutiérrez han estado trabajando, y tiene que ver con una característica especial, que es una hipertensión que ocurre durante cierta fase del embarazo. Y se ha considerado siempre como embarazo patológico, y hoy día se conocen mejor los mecanismos para tratar bien. Porque esto tiene que ver además ya no solamente con la salud de la madre, que era la preocupación fundamental, sino que con este término de la programación fetal, con la salud del hijo a 5, 10 o 20 años después. Claro. Y eso es fundamental. Ahora, porque sabemos que la preeclampsia, y usted me corrige nuevamente, pero un poco la experiencia que he tenido con mi señora con 2 embarazos, la preeclampsia termina cuando se da el parto. Exactamente. Pero ahí está el tema de si esos minutos o ese tiempo de preeclampsia puede tener un efecto futuro para el hijo o hija. Es que la preeclampsia ocurre en un periodo y está afectando al feto que se está gestando. Ya. Es cierto que termina con el parto, pero en la medida que se repite es mayor el efecto al próximo, ¿no es cierto? Ya. Y lo otro que ha sido interesante, yo creo que esto está permitiendo ver cómo la respuesta vascular o cardiovascular de hombres y mujeres es distinto. Nosotros creíamos, todos, que esto ocurría solo durante el embarazo, por los cambios hormonales. Pero hoy día sabemos que ocurre durante toda la vida. ¿La preeclampsia? No. No. La diferencia. La diferencia. Entre hombres y mujeres, entre hembra y macho. Ya. Esa diferencia persiste. Y yo creo que la medicina tiene una tremenda deuda con la mitad de la población, que son las mujeres. Desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista renal, supusimos que eran iguales y son distintos. En manejo de sodio, en manejo de drogas cardiovasculares, en tratamiento, en muchos en diagnóstico aspectos. usted me decía también. Bueno, en diagnóstico también. Hemos ido aprendiendo una cosa que nos ha sorprendido a todos los que éramos médicos, que somos médicos, y que no está metido en las escuelas de medicina. Las mujeres en Estados Unidos, la primera causa de muerte que tienen, ¿no es cierto?, es enfermedades cardiovasculares y infarto. El infarto en las mujeres es muy atípico, a tal punto que pocos médicos pueden diagnosticarlo. Porque, a diferencia del conocimiento general, que habla que el infarto se caracteriza típicamente por un intenso dolor precordial que se irradia al brazo y la mandíbula, en gran parte de las mujeres el infarto es más bien una sensación de disconfort, una sensación no definida. ¿Como de malestar? Como de malestar. Ya. Y por eso que el infarto tiene tanta mortalidad en las mujeres, porque no se diagnostica. Las escuelas de medicina debieran hoy día decir, mire, el infarto tiene estas características en los hombres, en las mujeres tiene estas otras. Y eso lo hemos aprendiendo en todo el mundo. Es más, hay un trabajo que va a ser publicado en la revista chilena de cardiología, que le preguntaron a las mujeres cuáles estimaban ellas que eran las principales causas de muerte en mujeres. Ellas dijeron cáncer y después otras. Ninguna mencionó las enfermedades cardiovasculares. Y sin embargo, en el país, las enfermedades cardiovasculares corresponden a la primera causa de muerte en mujeres. Después viene el cáncer.
Por lo tanto, no existe percepción. Los hombres tenemos percepción de riesgo cardiovascular. ¿No es cierto? Uno tiene un dolor aquí, pucha, ¿no será un infarto? Las mujeres ni siquiera piensan en eso. Doctor Vigo, se nos acaba el tiempo, pero ha sido muy interesante saber estos temas y por sobre todo la investigación que se lleva a cabo en la Universidad de San Sebastián. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás, a usted. Muy bien. Gracias. Y a ustedes, como siempre, gracias por sintonizarnos aquí en Exploradores del Átomo al Cosmos. Recordarles que las investigaciones, la academia, los centros que han participado con nosotros todos estos años, ustedes los pueden revisar en 24horas.cl. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Chao. Thank you.